Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 3 de abril de este año 2023, el lunes santo, y abrimos nuestro corazón a la obra misma del Espíritu Santo. Él nos trae la sabiduría en la palabra, Él nos da la luz para entender este momento por el cual vivimos lo que es la pasión del Señor como camino que nos lleva a la salvación. El Espíritu Santo actúa dentro de nosotros en la medida en que también seamos dóciles y creamos en la obra misma de Jesús, que es nuestro único Señor y Salvador. Amanece pues un nuevo día para dar gracias, para contemplar a Jesús el Señor, para contemplarlo en su entrega, en su pasión, que la vive de una manera tan entregada a la misma voluntad del Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, y le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, llevaba lo que iba echando. Entonces Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de este día, del lunes santo, tienen sobre todo la fuerza misma de lo que es la pasión de Jesús como el siervo obediente a la voluntad del Padre. En la primera lectura, que está tomada del libro del profeta Isaías, encontramos a ese siervo que describe el profeta, que en todo es obediente a la voluntad del Padre Celestial. Un siervo de Dios es aquel que siempre está a su disposición. El siervo de Dios es aquella persona que todos los días su única preocupación es hacer la voluntad de aquel que lo ha enviado. Pues bien, la iglesia nos invita hoy a contemplar al siervo doliente, es decir, a Jesús el Señor, quien de una manera tan personal cumple lo que está diciendo la profecía de Isaías. Él es aquel que va adelante anunciando la palabra de Dios, va haciendo toda una vida de ofrecimiento al Padre para que se establezca la justicia, para que se establezca la fuerza de la alianza con el mismo Señor de la historia. ¿Qué hay en la primera lectura? Un llamado a comprender que Jesús no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del que lo ha enviado. Y por eso el primer paso de nuestra sanación interior como cristianos es reconciliarnos con la voluntad de Dios. Hay quienes hoy no entienden la voluntad de Dios y siempre van en contravía. Y esto es cuando en muchos momentos no se vive una vida en el temor de Dios y se van transgrediendo los mismos mandamientos que tienen que ver con la voluntad de Dios en la propia existencia. Por eso el siervo de Dios es aquel
que se goza en la voluntad de Dios y decide en todo momento hacer de la voluntad de Dios su propia felicidad, aunque de momento le duela y tenga que sufrir. La figura del siervo de Yahvé es muy clara en la primera lectura, pero también es misteriosa, sobre todo porque el siervo de Dios es el inocente y sufre por los pecadores. El siervo de Dios es aquel que no tiene parte con el pecado y lleva en su espalda el peso de todo el pecado de la humanidad. Jesús es el enviado del Padre, viene a sanarnos y también viene a regalarnos su misericordia. Y eso es lo que celebramos desde este primer día. Contemplar a Jesús hoy como siervo de Dios, como siervo de Yahvé, es una necesidad para poder nosotros entrar a valorar la gracia de todos los momentos sacramentales que hacen parte de nuestra comunión con el Señor en la vida de la misma iglesia. Jesús es el enviado del Padre y en esta Semana Santa lo que más debemos dedicarnos es abrir nuestros ojos y abrir nuestro corazón para mirar a Cristo y para sentirlo también en nuestro interior. Poderlo sentir como el que lo dio todo y lo entregó todo en la cruz por nosotros. La Semana Santa es para contemplar a Cristo, para verlo, para decirle gracias Jesús por todo lo que hiciste por mi vida, por todo lo que hiciste por mí que soy pecador. Yo creo que es muy válido lo de esta primera lectura, sobre todo porque son páginas muy especiales que están allí en el libro de Isaías, donde se nos dice que el siervo doliente es aquel que vive con todo su corazón lo que es la obediencia al Padre, y por esa obediencia al Padre procura consumar todo lo que el Señor le pide. Por eso vendrá hoy la unción en Betania. La unción en Betania tiene un significado muy profundo, y es que Cristo es el único que puede llenar nuestra vida de la buena aroma. Así como María se sintió sanada, liberada por la acción del amor de Jesús, así también nuestra vida necesita ser llena del aroma del amor de Dios, porque cuando nos quedamos en vicios, en conductas carnales del mundo, quiere decir que el amor de Dios no fue suficiente en nosotros. No nos abrimos lo suficiente a ese amor de Dios y por eso nos la pasamos todavía mendigando felicidad, gozo en la verdad de las obras de la carne y del mundo, que en la lógica de la gracia jamás nos podrán dar la plenitud del gozo que viene solo de Dios. Por eso es necesario entender esta unción en Betania. La unción en Betania es el momento en el cual María rinde todo lo que ella tiene, lo más valioso, porque Jesús la valoró, porque Jesús la amó, Jesús la rescató y le dio sobre todo a su vida un giro grande. Su vida cambió cuando tuvo el encuentro con el Señor, que la liberó de todo lo que fueron las amarras y vicios del mundo. Creo que es muy interesante ver a María con su perfume, porque el perfume de María es señal de cómo uno mismo se debe ofrecer en amor al Señor. El cristiano se tiene que ofrecer todos los días en amor al Señor. Así como María está haciendo el ofrecimiento de un perfume caro, así se nos está diciendo, Dios espera que cada uno de nosotros haga un ofrecimiento total de la propia vida, de la existencia del Señor. Creo que vale la pena dejar dos enseñanzas en orden también al Evangelio de este día. Y lo primero es que María es esa mujer que al encontrarse con Cristo entiende de manera especial que hay un amor que es más fuerte que la muerte. El pecado da muerte. Ella se sentía muerta por las obras mismas de la tiniebla. Cristo la ha resucitado y ella hoy con su perfume prepara la sepultura del Señor. Y el Señor hoy lo aclara. Déjala porque ella
está preparando mi sepultura. El amor es más fuerte siempre que la muerte. Por eso nunca nos podemos dar por vencidos en el camino de la vida ante el tema afectivo, que las parejas pierden la fuerza del amor, que el amor erótico se deteriora, que el amor incluso de amigos puede tener un límite, un cierto tiempo de aguante. Pero allí donde hay una apuesta tan especial por el amor de Dios en nuestras vidas, allí es donde tenemos que descubrir que el amor de Dios es creativo, siempre lo hace todo nuevo, lo renueva. El amor de Dios, que es puro y limpio, siempre nos dará razones para volver a empezar en el tema de las relaciones interpersonales, porque cuando hay un amor que de verdad está sustentado en la gracia, ese amor no termina, el amor nunca muere. Pero cuando el hombre y la mujer, en el caso de los esposos, son infieles a la gracia, el amor puede terminar en un momento determinado. Por eso, el amor que le ofrece María en el perfume es un amor limpio, sincero, un amor que está sustentado en la misma gracia que hay en ella al ser sanada por Jesús, al ser liberada por el Señor. Un amor que la ha capacitado, una gracia que la ha renovado, y es la gracia misma del perdón. ¿Qué necesidad tenemos hoy tan grande de ser perdonados en nuestros pecados para que venga a nosotros el amor de Dios a renovarnos y así podernos entregar como una ofrenda valiosa al Señor? Lo segundo que tenemos que decir del Evangelio de este día, y es que de manera especial ante los planes de Dios, siempre nuestra vida debe estar a su disposición. Cuando Jesús ve en el acto de María un gesto de cariño que le derrama perfume como una unción para su sepultura, está saltando inmediatamente a un misterio que él no podrá obviar, y es el designio del Padre, que él muera en la cruz para poder dar vida a todos los que han creído en él, que hasta ese momento se habían hecho discípulos del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido Lunes Santo para todos.